Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio de las enseñanzas de Set. Esta vez estamos con el libro Habla Set y además empezamos capítulo. Empezamos el capítulo número 6, el alma y la naturaleza de su percepción. Se empieza a poner interesante Habla Set también, dado que le va a dedicar al alma un concepto bastante nebuloso que nosotros vamos a intentar relacionándolo con otros textos espirituales modernos, aclarar y, bueno, pues en la medida en la que nuestra limitada capacidad de conocimiento nos pueda permitir atisbar alguna claridad en estos conceptos, pues vamos a intentarlo. Bien, pues sin más vamos a comenzar la lectura y dice así. 6. El alma y la naturaleza de su percepción. Sesión 526 de 4 de mayo de 1970, 22 horas, lunes. Dice Rob, el marido de Jane. La sesión comenzó tarde esa noche debido a que estuve ocupado con un cuadro. Trabajé hasta tarde y necesitaba un pequeño descanso. Jane se sentía bien, su ritmo era bastante rápido, el más rápido, yo creo, desde que Seth comenzó su libro. Bueno, pues también iba avanzando Jane en ese entrenamiento que era canalizar a Seth y cada vez pues lo hacía con más soltura, más rápido y mejor. Jane estaba cómoda y relajada, con un tono de voz normal y los ojos cerrados con cierta frecuencia. Buenas noches. Buenas noches, Seth. Bien, tendremos una sesión corta y comenzaremos a dictar el próximo capítulo. Con la pequeña información que os he dado hasta ahora, podemos por fin empezar a tratar el tema de este libro, la eterna validez del alma. Efectivamente, este libro es Habla Seth, la eterna validez del alma. El tema principal es el alma. Como bien dice Seth, ya nos ha dado pues información que nos permite comenzar a comprender ya la cuestión concreta del alma. Y bueno, pues es lo que va a hacer Seth. Yo como explicación previa a lo que nos va a contar Seth sobre el alma, bueno, pues voy a hacer una analogía con pues otro de los conceptos interesantes que nos ofrece la espiritualidad moderna, esta vez de la mano de un curso de milagros, dado que, como ya hemos comentado anteriormente en otras series, los textos espirituales canalizados a partir de 1960 introducen un concepto avanzado con respecto a la espiritualidad previa, que es el concepto de la no dualidad, el concepto de que solo existe una realidad, que es la realidad espiritual, y lo que nosotros experimentamos es simplemente pues una subrealidad mental derivada de aquella realidad espiritual. Y por lo tanto, los que estamos aquí experimentando, pues digamos que confeccionamos, somos los planificadores, diseñadores y experimentadores de nuestra propia planificación y diseño en esta subrealidad. Un curso de milagros pues ofrece una información bastante clara sobre el cómo se llega desde el origen de la realidad total hasta estas experiencias. Y bueno, pues Seth en 1970, de una forma paralela más o menos en el tiempo a cuando aparece un curso de milagros,
pues ya empieza a explicar algunas cuestiones un poco más técnicas en las que un curso de milagros pues no entra. Un curso de milagros lo realiza desde el punto de vista de un curso. Tiene como propósito pues enseñarnos a realizar un entrenamiento mental pues para poder acelerar desde nuestro punto de vista, la evolución. SET lo que hace es darnos una información pues que es más descriptiva, también es práctica en el sentido de que nos lleva a realizar algunos ejercicios por los cuales pues nosotros podemos pasar de la débil y confusa percepción intelectual de esos conceptos a una experiencia interna, intuitiva, pues que nos puede ofrecer otro tipo de percepción diferente de la del el aspecto intelectual o mentecita material. Y, por supuesto, pues ambas informaciones son complementarias, se complementan también extraordinariamente bien con el resto de canalizaciones modernas de primera etapa de esta nueva época, pues por ejemplo, como Ramtha o como Kriyon, que siguen ahora mismo ofreciendo información en la actualidad. Y bien, pues también cuando vemos estos nuevos conceptos avanzados de esta nueva época de revelaciones, que yo denomino sexta época de revelaciones, siguiendo la nomenclatura del libro de Urantia, pues también en algún momento haremos alguna referencia a los conceptos que ofrece el propio libro de Urantia sobre el alma, que son diversos de los ofrecidos en esta sexta época de revelación. Urantia sería la quinta época de revelación, y en Urantia todavía no se da esa información tan avanzada en la cual, bueno, pues se habla de todo este concepto del sueño, de la subrealidad, esta ficticia. En el libro de Urantia omiten una cuestión fundamental, y es que explicándolo desde la terminología de un curso de milagros, nosotros seríamos hijos soñadores, hijos de Dios, de la misma dignidad y elevación de la que podría ser nuestro Jesús de Nazaret, que posteriormente él pues, nos lo ratifica de esta forma en un curso de milagros. Sois mis hermanos y no hay nada en vosotros diferente a mí. En el libro de Urantia, sin embargo, bueno, pues esta cuestión, digamos que se omite, aunque luego, pues parte de la información apunta a insinuar que podemos atisbar que en realidad, pues nosotros seríamos de la misma dignidad y elevación que el que conocimos aquí como Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, en cualquier caso, el concepto de alma es un concepto que no queda claro. Hay muy diferentes aproximaciones a lo que es el alma. Está la aproximación de las religiones. Lógicamente, pues no es una aproximación demasiado avanzada. Y luego están las explicaciones sobre el alma de la quinta revelación de época, el libro de Urantia, y luego las de la sexta revelación de época, que es todo este conjunto de informaciones espirituales avanzadas que, bueno, pues se nos ofrecen ya a la vista de que nosotros, pues, y me refiero a los seres que estamos experimentando estas cuestiones aquí en este entorno físico-material, en nuestro planeta, pues ya hemos alcanzado un determinado, una determinada masa crítica, un determinado nivel de conciencia o de evolución en la cual pues ya ellos consideran que es factible ofrecernos una información más avanzada, ¿no? El libro de Urantia da una información del alma que es armonizable con la que dan estas canalizaciones modernas, solo que estas canalizaciones modernas, bueno, pues ya ofrecen el máximo concepto de alma que ahora mismo podemos manejar en nuestro mundo,
y no obstante, pues sigue siendo un concepto nebuloso, complejo, al cual pues no alcanzamos a tener una idea clara de lo que es, pues debido a que, bueno, no estamos capacitados todavía para tener una idea clara de lo que es el alma. Sin embargo, bueno, pues a partir de esta enseñanza de Seth, en el libro Habla Seth, nos vamos a aproximar bastante y todo eso nos va a servir para armonizarlo con otros conceptos, tanto menos avanzados como conceptos modernos que se dan en otros textos, e incrementar finalmente, que es el objetivo de todo esto, nuestra comprensión de lo que somos, dado que el alma es una forma de determinar en un concreto nivel de explicación qué somos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos para allá, comenzamos a leer. Son tres capítulos, 2 o 3 capítulos largos los que Seth destina al alma, y luego pues en otras cosas que explica Seth ya sigue hablando del alma para enriquecer esta información inicial, estos primeros conceptos que da. Repito y sigo. Con la pequeña información que os he dado hasta ahora, podemos por fin empezar a tratar el tema de este libro, la eterna validez del alma. Incluso cuando estemos explorando otros asuntos, trataremos de ilustrar el aspecto multidimensional de ese ser interno. Hay muchos conceptos erróneos sobre ella, sobre el alma, y antes que nada vamos a intentar descartarlos. En primer lugar, el alma no es algo que vosotros tenéis, es lo que vosotros sois. Claro, en las religiones, sobre todo, bueno, pues en Occidente, en la religión cristiana, que es la que más influencia ha tenido, se nos ha dicho siempre que nosotros teníamos un alma y que una vez que desaparecía el cuerpo físico, pues nosotros adquiríamos eso que es nuestro, que es el alma, como bueno, pues nueva forma de continuar el camino hacia el cielo, ¿no? Esa era la explicación más o menos. Por supuesto, a alto nivel teológico tendrán otras explicaciones pues más sofisticadas, ¿no? Pero básicamente la explicación ordinaria o normal era esa. Dice Seth que no tenemos un alma, que somos ese alma en todo momento. Normalmente utilizo el término entidad con preferencia al término alma, sencillamente porque la palabra entidad no tiene conectados esos conceptos erróneos y sus connotaciones no son excesivamente religiosas. Bien, y aquí tenemos que hacer una primera explicación nosotros de por qué utiliza el término entidad. Seth va a utilizar dos términos frecuentemente para explicarnos toda esta cuestión. 3. Va a utilizar 3. O 4 incluso. Va a utilizar los términos entidad, identidad, personalidad e individualidad. Y digamos que para hacernos una primera composición del lugar, muy brevemente, la entidad debe entenderse como la agrupación de un conjunto de identidades. Es como una entidad mercantil, pues como una sociedad limitada, una sociedad anónima. Es la agrupación de un conjunto de identidades que serían los socios, ¿no? Bueno, pues eso es una entidad. La identidad está más relacionada con la individualidad, ¿de acuerdo? Digamos que una identidad es una individualidad con personalidad. La personalidad sería la capacidad de una identidad de relacionarse con otras, que también tienen personalidad.
nosotros lo conocemos como personalidad porque siempre, al ser la especie dominante del planeta y al llamarnos personas, pues a esa característica de poder relacionarnos en este nivel unos con otros le hemos llamado personalidad. Entonces, claro, los reveladores, los canalizadores tienen que jugar con nuestros términos. No pueden estar introduciéndonos constantemente términos nuevos. De ahí que no sea tan importante los términos que utilizan, sino las descripciones finalmente que realizan de lo que nos quieren explicar, porque tienen que utilizar términos que no siempre son los más adecuados para poder explicar lo que quieren. En ese sentido, personalidad sería la cualidad de un ser vivo para reconocerse a sí misma. Esto tiene que ver con la consciencia de autorreferencia, ser autorreferente, sé quién soy consciente además de que soy consciente y me puedo relacionar con otros que tienen esa cualidad y establecer pues una comunicación, en el caso de los humanos con respecto a los animales, de muy alto nivel. Pero no debemos restringir la personalidad a las personas con cuerpos, porque la personalidad, en cuanto que capacidad de reconocerse a sí mismo, de reconocer tu propia identidad y de relacionarte con otras identidades, la tienen muchos seres, no necesariamente físicos. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos entidad como agrupación de identidades, identidades que tienen personalidad en cuanto a que reconocen su individualidad con respecto a otras y tienen capacidad de relacionarse con otras. Bueno, pues esos son los conceptos que va a manejar SET y que realmente, bueno, pues son unos conceptos válidos para cuando escuchamos información de cualquier fuente reveladora, ya sea de SET, ya sea de cualquier otro, ¿no? Esto nos va a ayudar a entender un poco. Entonces vamos a ir explicando brevemente otra vez estos conceptos según vamos leyendo para que vayan quedando claros, porque si no al final nos hacemos un galimatías y no sabemos ni de lo que estamos hablando. Si no clarificamos previamente esos términos, como hace un curso de milagros que también realiza una clarificación de términos, bueno, pues eso hay que hacerlo siempre, porque si no, no se sabe de qué se está hablando. Hay que primero clarificar qué significan las palabras que estamos utilizando para explicar una determinada cosa. Si no, como aquí la percepción es completamente subjetiva y el error perceptual está a la orden del día, pues unos entenderán unas cosas a una explicación pensando que las palabras significan cosas diferentes, con lo cual hay que realizar una armonización previa. Vaya rollo hemos soltado con esto. Bueno, normalmente utilizo el término entidad con preferencia al término alma, sencillamente porque la palabra entidad no tiene conectados esos conceptos erróneos y sus connotaciones no son excesivamente religiosas. Y aquí ya podemos sacar una primera conclusión o deducción de esta relación que hace SET de entidad con alma. Si una entidad es una agrupación de identidades, un alma es una agrupación de identidades. ¿De acuerdo? Aunque luego matizaremos esto. El problema reside en que vosotros consideráis frecuentemente el alma o entidad como algo acabado y estático que os pertenece, pero que no es vosotros. Bueno, pues ya nos ha dado SET otro dato más. Primero, no tenemos un alma, sino que somos un alma. Esto puede chocar un poco con eso de que el alma es una entidad. Y dices, pero yo soy muchas cosas y esto también lo vamos a explicar. Tiene explicación. Esto que nos acaba de decir ahora es que el alma no es algo acabado, sino que está en continuo dinamismo, está en continuo desarrollo,
está en continuo movimiento. Bien, pues otro concepto más que tenemos que ir guardando respecto de nuestra comprensión de lo que es el alma. El alma o entidad, en otras palabras, vuestra identidad interna más íntima y poderosa, está cambiando siempre y así debe estar. Bueno, vamos a intentar no liarnos, porque ahora mismo Seth nos dice, primero dice, voy a utilizar indistintamente el término entidad y el término alma, indistintamente. Yo os he dicho, entidad implica siempre una agrupación de identidades. Y ahora nos acaba de decir Seth que el alma o entidad, bien, es coherente con lo que ha dicho, dice, es vuestra identidad interna más íntima y poderosa. Pero, ¿es una entidad o es una identidad? Bueno, digamos que nuestra alma va a ser un conjunto de identidades de las cuales nosotros somos una de ellas. ¿De acuerdo? Pero ya hemos oído la explicación de que tenemos otras personalidades que somos también nosotros en otros momentos, perdón, en otros puntos del espacio-tiempo, ¿de acuerdo? Simultáneamente, además. Por ejemplo, incluso lo que siempre se ha entendido como vidas pasadas y vidas futuras, si es que tenemos un concepto trascendente o más allá de la vida física, las vidas pasadas y las vidas futuras, también sería una manifestación de que nuestra identidad trasciende el entorno físico-material y sería la experiencia que está teniendo una de esas múltiples identidades de la entidad que somos. ¿Por qué dice Seth entonces que el alma o entidad es vuestra identidad interna más íntima y poderosa? Porque esto se entiende perfectamente recurriendo a los niveles. Imaginaos, nosotros somos una identidad en el nivel físico, pero enlazando con ese concepto del yo superior, tenemos otra identidad en otro nivel, pero esa identidad en otro nivel despliega todo un conjunto de identidades en el nivel inferior. Con lo cual, somos cada una de las identidades del nivel inferior, cada uno de los fragmentos del soñador, podríamos decir, si estuviésemos armonizando con un curso de milagros. Somos cada una de las identidades de los fragmentos y también somos la identidad que despliega todos esos fragmentos, pero que como esa identidad despliega un conjunto de fragmentos, le llamamos entidad, como agrupación de un conjunto de identidades que despliegan un nivel inferior. Pero también somos eso. Por lo tanto, es nuestra, como dice Seth, identidad interna más íntima y poderosa. Es como si, para entenderlo aquí en términos físicos, atendemos al concepto de clonación. Imagínate que tú puedes clonarte a ti mismo y sacar 5. Sin embargo, tú eres el que se ha clonado, tú eres el origen de esos 5. Entonces tú eres tú y eres esos 5 también. Bueno, pues nosotros somos el alma o entidad de la cual parten las identidades. Somos cada una de las identidades, pero el alma o entidad es otra identidad y también lo somos nosotros. Y dice Seth, es nuestra identidad más íntima y poderosa.
Y poco a poco estamos empezando a asociar, para los que tienen familiaridad con un curso de milagros, estamos empezando a asociar el alma con cada uno de los nodos del soñador. El soñador, el hijo soñador dentro del sueño, empieza a nivelizar su mente y a, digamos que, fragmentarse. Y se fragmenta por niveles. Y en cada nivel surge un nodo que a su vez se fragmenta en otro nivel inferior. Y así. Entonces, digamos que es como una especie de grandísimo árbol que tiene el tronco sería el soñador, y luego van saliendo algunas ramas más gordas, luego otras más pequeñas, luego otras más finas, y ya las ramitas que tienen las hojas, y las hojas serían ya, digamos, la experiencia concreta en una dimensión concreta, por ejemplo, la físico-material, de una de las ramitas que viene en racimo del tronco central, que es el soñador. Bueno, pues el alma es la entidad, que es el tronco central, que es el soñador, que va desarrollándose multidimensionalmente en casi infinitas experiencias. Entonces, hemos dicho, los que tenemos familiaridad con un curso de milagros, hemos dicho, el soñador se instancia a sí mismo por niveles y en fragmentos. Cada uno de los fragmentos que tiene depositados en el espacio-tiempo es el soñador. Nosotros somos un perfecto hijo de Dios, pero somos como un clon de casi infinitos clones. Y también somos el perfecto hijo de Dios focal dentro del sueño que establece toda esa nivelización y fragmentación en clones. Y también somos el perfecto hijo de Dios fuera del sueño, que está soñando. Somos todo. Bien, pues sigamos, porque yo creo que con esta explicación ya lo vamos a entender bastante mejor. El alma o entidad, repetimos. En otras palabras, vuestra identidad interna más íntima y poderosa está cambiando siempre, y así debe estar. Claro, el soñador está experimentando todo lo que puede dentro del sueño. Entonces, como utiliza la mente de su dueño, del padre, y la mente del padre es infinita, pues tiene una capacidad infinita de vivir todas esas experiencias simultáneas bajo los diseños que considere. Uno de los diseños fundamentales del sueño es el espacio-tiempo, pero no es el único, ¿de acuerdo? Hay niveles del sueño que no tienen espacio-tiempo y también tiene vivencias allí. Aquí tenemos que distinguir siempre entre, dentro de esta subrealidad que estamos viviendo, el nivel de planificación y el nivel de manifestación. Los camerinos y el escenario. Hay escenarios, pero también hay camerinos y oficinas de los guionistas y del productor que están planificando todo eso. Y los guionistas y el productor son los que bajan luego a actuar también. Entonces hay dos niveles, siempre. El de manifestación y el de planificación. Entonces, ¿qué nos está diciendo Set? Que el alma está en nivel de planificación y despliega múltiples personajes y actúan todos los personajes en nivel de manifestación. Bueno, seguimos. No es, por tanto, el alma algo así como una reliquia de familia muy querida. Está viva, es sensible y curiosa. Conforma la carne y el mundo que conocéis, y está en estado de realización. Y aquí podemos conectar con un concepto de un curso de milagros, digo, del libro de Durantia esta vez, y es el siguiente. El libro de Durantia nos dice que la realidad espiritual, la realidad originaria, el entorno divino, es inmutable y perfecto. No evoluciona.
Pero nos dice también que esta subrealidad, que luego un curso de milagros nos explicó, proviene de haber alojado algunos de los del entorno divino, un contenido en su mente diverso de la mentalidad del entorno divino. La mentalidad del entorno divino es la mentalidad 1. Bueno, pues algunos decidieron salir de la mentalidad 1 y alojar un contenido de ideas diverso. Y no solo diverso, sino, bueno, es que cualquier cosa diversa de la mentalidad 1, por definición, es falsa. Entonces, bueno, pues era falso. Y por eso, bueno, pues se tuvo que generar una subrealidad en la cual poder experimentar lo que no se podía experimentar en la realidad. Bien, esta subrealidad, que el libro de Urantia dice que es finita, relativa e imperfecta, es una subrealidad que también la define como subrealidad de desarrollo o perfeccionamiento. Hilando un poco lo que nos explican todos los textos, en esta subrealidad tendríamos dos propósitos. El propósito de los que querían vivir experiencias diversas de las del entorno divino y que por eso alojaron un conjunto de ideas, desplazando la mentalidad 1 de su mente. Su mente es la mente 1 divina también. Eso no ha cambiado. Pero a la mente 1 divina le empiezas a meter diseños y diseños, uno detrás de otro, y un contenido de conceptos, significados y valores diferentes del entorno divino, y entonces consigues esto. Bien, pues esos diseños, como son de limitación, aquí el propósito de esos curiosos hijos soñadores es experimentar hasta el máximo posible, casi infinitamente, todo lo que es el sistema de pensamiento opuesto al de la mentalidad 1, por eso le hemos llamado sistema de pensamiento de los opuestos, y que se basa fundamentalmente en la limitación. Y sin embargo, hay otro propósito desde la realidad originaria que reclama a la subrealidad ficticia que retorne. Entonces hay dos propósitos en todo este experimento. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí se está refiriendo Seth a que el alma, es decir, el soñador, está vivo, está en desarrollo, es sensible, es curioso y está en estado de realización. En esta realización desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de los soñadores, que está experimentando todo lo que puede. Desde el punto de vista de la realidad originaria, que reclama un retorno, está recuperando poco a poco su mentalidad original. Entonces, van esos dos propósitos paralelos. El propósito de los soñadores, digamos el propósito egoico, y el propósito de la realidad originaria a la cual pertenecen los soñadores, podríamos denominarle el propósito del espíritu, que reclama un retorno. Lo reclama siempre bajo el más estricto respeto al libre albedrío de esos entes que deseaban tener experiencias diferentes y que han configurado toda esta subrealidad espaciotemporal. Y eso somos nosotros. Y podemos decir que somos nosotros porque esos entes, para poder experimentar todo esto que deseaban, con ese implante de mentalidad opuesto, generaron niveles de experimentación y se fragmentaron casi infinitamente para poder tener todas las experiencias posibles. Bien, el alma, que dice Seth, es dentro de la subrealidad, dentro, ¿de acuerdo? Es dentro del sueño. Es el soñador desplegándose por niveles, fragmentado, instanciado en cada uno de sus fragmentos, obteniendo el rédito de todas esas experiencias. Bueno, pues vamos a continuar. Y dice, bien,
En la realidad tridimensional en la que enfocáis principalmente vuestro ego, somos una de las ramitas, al final de las cuales hay unas hojitas que son estas consciencias ya a este entorno, a ese escenario, ya salen al escenario y manifiestan. Entonces, el ego, nuestro ego, es lo que se denomina el ser interno. El ser interno sería el soñador que en un determinado nivel, imaginemos que es el séptimo nivel que genera, el alma lanza una de los fragmentos y ese fragmento es la ramita. Y el cuerpo físico en el que se manifiesta es la hojita. De manera que el ser interno, egoico, está, ¿cómo se dice? Que se me acaba de olvidar. En el teatro cuando estás detrás. No es la trastienda, no. Está, bueno, no está en el escenario, está detrás de la cortina. Entonces está, digamos que al final de la ramita, ese ser interno, los seres internos serían todas las ramitas. Pero ya las hojas que le salen a las ramitas ya son en el plano de manifestación, no en el plano de planificación, en el de manifestación ya son pues todos estos seres, por ejemplo, en el entorno físico, todos los seres físicos que hay. ¿De acuerdo? Entonces, dice, bien, en la realidad tridimensional en la que enfocáis principalmente vuestro ego, el ser interno, esta ramita nuestra, ahora mismo está principalmente enfocado en la hoja, que somos nosotros con nuestro cuerpo físico, ya dentro del escenario. ¿De acuerdo? Bien, y de esos hay cuasi infinitos. Tal como lo acabamos de explicar con respecto a nosotros, hay cuasi infinitos. La hoja sería nuestra mentecita material, la que parece que nace de un cuerpo. Y sin embargo, el ser interno egoico, que es la ramita, es lo que ahora mismo llamamos la parte inconsciente de nuestra mente, que el mundo cree que es pequeña, pero la espiritualidad nos dice, es inmensa. Tú vas subiendo por la ramita y llegas a una rama más grande de la cual parten muchas ramitas de las que tú eres una, y esa ramita llega a un punto en el que de ahí parten esa rama algo más gruesa, parten muchas. Y sigue si hay una rama más gruesa de la cual y al final llegas al tronco, que es el soñador, que sería el alma. Repetimos y seguimos. Bien, en la realidad tridimensional en la que enfoque principalmente vuestro ego, realidad tridimensional, plano de manifestación, en este caso, entorno físico-material, el ego, la ramita de las múltiples ramitas en las que se ha fragmentado el gran árbol del soñador, la ramita que llega y se manifiesta en el plano físico. Y en el plano físico, la hoja es la mentecita material diminuta que nace sin información y va obteniendo información. Bebé, niño, hasta que llega un momento que le dicen, tu mente, como ya te ha dicho la psicología del mundo, no es solo la parte consciente, hay una parte inconsciente, pero esa parte inconsciente es mucho mayor de lo que te dice la psicología del mundo. Es inconmensurable y va hasta un gran tronco, y ese gran tronco posteriormente te lleva a la gran tierra en la que está arraigado, que es la mente uno divina. Es un buen símil.
el de una esfera que sería la mente uno divina, y los troncos que salen de esa esfera son los soñadores, que van desplegando ya en el nivel del sueño muchísimas ramas y ramitas, y al final tienen hojas en el plano de manifestación, que es lo que pretenden experimentar en muy diversos planos de manifestación, en muy diversos entornos, uno de los cuales es este físico-material. Es buen ejemplo. Bien, en la realidad tridimensional en la que enfocáis principalmente vuestro ego, realizar presupone una consecución o un destino, un final de aquello que ha estado en situación de realización. Aquí en el plano de manifestación, realizar es comenzar, desarrollar y acabar. Se ha realizado, se ha acabado ya. Hay un propósito y se realiza. Hay un inicio y un final, es lo que dice Seth. Pero la existencia principal del alma o entidad está en otras dimensiones, en las ramas más gordas. Y no me gusta aquí cómo se ha traducido en dimensiones. Yo diría en niveles. En cada nivel hay dimensiones diferentes de manifestación. Pero el entorno de planificación, que no me sale la palabra de cómo se llama en el teatro, la parte cuando no se está actuando, no me sale la palabra a mí. Bueno, en el entorno de planificación yo prefiero hablar de niveles, y en el entorno de manifestación de dimensiones. Pero la existencia principal del alma o entidad está en otros niveles, dice dimensiones, pero vamos a decir niveles. Está en otras dimensiones, niveles. Y en ellas la realización no depende de la consecución de cosa alguna, sea espiritual o no. Nos dice Seth, el alma o entidad se realiza porque sí. En el sueño se está realizando porque quiere, porque le da la gana y no hay un destino fijo. Lo hace y punto. No hay un objetivo final. No, está ahí haciéndolo. Bueno, de hecho, según un curso de milagros, pues habría una involución mental que es lo que haría que no se lograse salir del sueño fácilmente, ¿no? Y por eso la realidad originaria entra e interviene en ese sueño para decir, oye, esto no puede quedarse así, o sea, tenéis que retornar, ¿no? Eso es un poco la idea dicho de una forma muy burda. El alma o entidad, continúa diciéndose, está continuamente en estado de cambio o aprendiendo. Claro, ya sabemos el concepto, lo acabamos de comentar, del libro de Urantia, de lo que es esta subrealidad finita, relativa e imperfecta. Es como que se va a alcanzar la perfección de la realidad originaria, la perfección innata se va a alcanzar en un desarrollo. Entonces, aquí se aprende, porque como es una subrealidad en la que prima la idea de limitación, pues las experiencias concretas del soñador basadas en la idea de limitación, para retornar van a requerir una deslimitación, y a eso es a lo que le dice Seth que el alma está en continuo aprendizaje. Y esto se entiende perfectamente según lo que dice un curso de milagros. El espíritu pretende, sobre la base de lo que el ego, en este caso el ego a alto nivel del soñador ya involucionado, ya egoico, el espíritu actúa sobre la base de lo que el ego planifica por el principio de respeto al libre albedrío. Y a partir de lo que el ego planifica, en el propósito del ego, el espíritu intenta que esos fragmentos que están viviendo esa limitación en un callejón sin salida recuerden lo que son y se vaya revirtiendo
el sueño por niveles, la desfragmentación del soñador. El alma o entidad está continuamente en estado de cambio o aprendiendo y ocupada en desarrollos que tienen que ver más con la experiencia subjetiva que con el espacio-tiempo. La experiencia subjetiva es nivel de planificación. El espacio-tiempo es nivel de manifestación. Vamos a hablar de planos, que se va a entender mejor. La experiencia subjetiva es el soñador planificando. ¿De acuerdo? En esa estructura de ramas, en diferentes niveles, para tener hojitas, en planos de manifestación. Pero desde el plano de planificación se obtiene el rédito emocional y todas esas experiencias que se viven en los planos de manifestación. Lo que captan las hojitas en su experiencia lo obtiene, va por la ramita y lo obtiene el tronco al final. ¿De acuerdo? Entonces, por eso aquí está diferenciando Seth. Dice, el alma o entidad está continuamente en estado de cambio o aprendiendo y ocupada en desarrollos, planificación, que tienen más que ver con la experiencia subjetiva, lo que obtiene el alma con lo que ocurre en el plano de manifestación. Dice que tiene que ver más con la experiencia subjetiva que con el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo ya es plano de manifestación. Entonces el alma ha diseñado muchos escenarios y ahí despliega a los personajes y se pone a actuar. Y obtiene esos réditos desde el plano de manifestación, que es el escenario, a esa trastienda del teatro, que no me sale ahora mismo la... No tengo una punta de la lengua. La cortinilla para atrás, pues está obteniendo el plano de planificación, obtiene lo que ocurre en el plano de manifestación. El plano de planificación es la experiencia subjetiva obtenida de todos los fragmentos que tienen su personaje en planos de manifestación. ¿De acuerdo? Los fragmentos son esas ramitas, el ser interno, egoico, que conecta con tanto símil, se me va, que conecta a la hojita, que es el cuerpo físico y la falsa identidad, que obtiene experiencias en el plano de manifestación, van por el ser interno egoico, que es la ramita, hasta el tronco, que es el alma o soñador planificadora. Todo lo que sea tronco y ramas es planificación, y todo lo que sea hojas es ya manifestación en concretos entornos. Es ya que nace un ser físico o que hay un ser morontial en otra dimensión, con otro diseño, con su cuerpo morontial también experimentando, pero ese cuerpo morontial en la dimensión colindante también tiene una ramita que llega por ramas más grandes hasta el tronco del alma o soñador. Bien, dos planos. Plano de planificación, en el que se tienen experiencias subjetivas de lo que ocurre en el plano de manifestación, que es donde estamos esos personajes que nos creemos que no hay teatro, nos creemos que es la realidad. Bien. Decía, el alma o entidad está continuamente en estado de cambio o aprendiendo y ocupada en desarrollos que tienen más que ver con la experiencia subjetiva que con el espacio y el tiempo. Esto no es tan misterioso como suena. Cada uno de mis lectores
juega a un juego en el que el ser egotista, el ser interno egoico, la ramita, consciente, no, perdón, esta es la hojita, perdón, ya es la hoja, es el personaje, en el que el ser egotista consciente simula no saber lo que el ser total definitivamente conoce. Porque en el plano de manifestación, el personaje no puede saber nada de lo que ocurre detrás de las cortinas del escenario. En bastidores, ya me acuerdo. No sabe lo que ocurre en bastidores. Es decir, el ser egotista consciente, en estas palabras de Seth, es ya el héroe del sueño de un curso de milagros. Es el cuerpo y la falsa identidad que cree que esta es la realidad. No sabe que es un escenario y que hay una cortina y detrás están los bastidores, donde se planifica. No lo sabe. ¿Vale? Cada uno de mis lectores juega un juego en el que el ser egotista consciente, el personaje, el héroe del sueño, simula no saber lo que el ser total definitivamente conoce. Aquí hay un implante de limitación, se me caen las gafas también, hay un implante de limitación en el que se ha olvidado todo lo previo para que sea verosímil y coherente esta experiencia. Entonces, simulamos que no sabemos lo que en realidad sabemos como soñadores que somos. Y todo esto por niveles. Como el ego es claramente parte del ser total, debe necesariamente ser consciente de tal conocimiento. Es que lo de las divisiones de la mente en niveles, en fragmentos, en planos, es ficticio. Es un diseño. Pero seguimos utilizando la mente única de su dueño. No la podemos compartimentar. Podemos nosotros internamente generar un diseño por niveles para que parezca compartimentada. Pero si nosotros suprimiésemos ese diseño de limitación que es la mentecita material, accederíamos a todo el conocimiento de todo el árbol entero. Y según vamos deslimitando, podemos ir accediendo al conocimiento de las ramitas, luego de las ramas, luego de los tronquitos, luego de los troncos, hasta el... Claro, eso es expandir nuestra conciencia. ¿De acuerdo? En realidad sí que tenemos acceso a toda la información, pero hay un implante diseñado para que parezca que no. Sin embargo, en su intenso enfoque en la realidad física, el ego, la ramita, ha sacado una hojita al plano de manifestación en el escenario físico y está intensamente concentrado ahí. Con lo cual, como está ya representando el personaje, pues no es lo que ha planificado en otros niveles. Ya no quiere saber nada de si sabe o no sabe. Él está allí siguiendo la planificación previa. Sin embargo, en su intenso enfoque en la realidad física, el ser egotista consciente, ya el héroe del sueño, finge no saber la hoja hasta que se siente capaz de utilizar esa información en términos físicos. Nace el bebé y empieza a recibir información de dentro del escenario y entonces empieza a actuar. Pero aunque hay un diseño por el cual no alcanza a percibir más información que la que recuerda en su propia vida física, no obstante, ya nos ha explicado Seth que por los sentidos internos recibe información de todo el árbol entero. Y de alguna forma, esa información que recibe del árbol entero
que aquí llamamos inspiración, intuición, creatividad, percepción extrasensorial, etcétera, etcétera, de alguna forma la está poniendo en juego en el escenario, de alguna forma inconsciente, en el escenario donde está la hojita del árbol en el plano de manifestación. Por lo tanto, vosotros tenéis acceso al ser interno, por esos sentidos internos. Estamos muy concentrados en los sentidos físicos, pero aunque el diseño nos impide ser conscientes, porque si no se estropea la obra, si no creemos que somos los personajes, pues no tiene emoción, no nos lo creeríamos. Entonces no se vería cumplido el propósito del soñador de vivir todas las experiencias posibles. Pero sin embargo sí que estamos conectados con los sentidos internos. Hay singularidades en el diseño y podemos abrir esas grietas de singularidades en el diseño que nos permiten estar más conectados con nuestro ser interno y por el camino de la rama con el soñador y por el camino del tronco con el ser real. Por lo tanto, vosotros tenéis acceso al ser interno. Casi nunca estáis desconectados de vuestra propia alma o entidad. Estamos conectados con el soñador porque somos el soñador, solo que estamos conectados inconscientemente porque al salir al escenario salimos con un diseño, la mentecita material, que lo ha olvidado todo, ya no sabe que es un actor, ya cree que es la realidad, pero sigue siendo un escenario en el que en los bastidores se ha planificado todo y están mirando cómo están actuando. El ego prefiere considerarse a sí mismo como el capitán que está en el timón, por así decirlo, ya que es él el que se enfrenta más directamente a los acontecimientos, a veces tumultuosos, de la realidad física, y no quiere que lo distraigan de su cometido. Ya la hojita actuando, la hojita, decimos que es una hojita y no una ramita porque tiene un diseño mental y unos sentidos físicos y un cuerpo que le conectan con el plano de manifestación. Y entonces ahí el ego no quiere verse perturbado por la información interna porque quiere vivir, quiere sufrir, quiere que le ocurran las cosas como si fuese una criatura nacida en el mundo, desamparada, sola y vulnerable. Quiere vivir todo eso, quiere sufrir el guión dramático que en otro nivel ha configurado. La ramita sube a fase de revisión y planificación de lo que ha ocurrido en la vida física, que es otro escenario. Es otro escenario de revisión y planificación para bajar al escenario de ejecución, pero en realidad son dos escenarios. Y el ser interno egoico está detrás tanto de los personajes del escenario de revisión y planificación, con esos cuerpos morontiales, en la dimensión colindante, son escenarios colindantes, el físico material y el morontial. Y el ser interno egoico está actuando en los dos escenarios y conectado con el alma. Y el alma tiene cuasi infinitos seres internos egoicos que están cada uno en su escenario. Y en este caso,
este es el interno egoico nuestro, esta ramita a veces está en el escenario físico-material, que es plano de manifestación, y a veces está en el escenario morontial, revisando y planificando lo que va a hacer en el escenario físico-material. Y el escenario morontial también es, con respecto al nivel superior, un plano de manifestación. Aunque en el escenario ese colindante morontial se haga la ficción de que se planifica lo que ocurre en el escenario físico-material. Pero todo eso viene planificado ya por otras ramas superiores, hasta el tronco, que lo tiene todo planificadísimo. Bueno, no es sencillo encontrar símiles para explicar todo esto, pero yo creo que de esta forma se entiende bastante bien. Los canales, lo que pasa que, fíjate, una hora con dos caras. Los canales, ya sean psicológicos o psíquicos, existen siempre y envían comunicaciones en ambos sentidos entre los distintos niveles del ser. Aquí yo creo que sí que se emplea bien la palabra niveles, ¿de acuerdo? Los canales, pues imaginaos la savia por las ramas, subiendo y bajando, componentes químicos por las ramas. Componentes químicos, dice, ya sean psicológicos o psíquicos. Psíquicos, puramente mentales, psicológicos, yo le introduciría el componente emocional. Entonces, suben y bajan información pura. Yo creo que a eso se refiere con psíquico, puramente mental. Y luego, la interpretación emocional de esa información también sube, porque el soñador es lo que pretende, ese rédito emocional de sus personajes cuasi infinitos. Imaginaos un árbol muy grande, no sé, una secuoya gigante. Los canales, ya sean psicológicos o psíquicos, existen siempre y envían comunicaciones en ambos sentidos entre los distintos niveles del ser. Los niveles podemos imaginarnos pues el grosor de las ramitas. Y las de más grosor salen de menos grosor, y de esas salen de mucho menos grosor, y al final las hojas. Y el tronco es el soñador, focal, desplegándose. Todos los soñadores en el sueño. Imaginaos que eso es un buen ejemplo, que la mente uno divina sea una esfera, por ejemplo, es un planeta, y los que se salen de esa realidad originaria, que es esa esfera, salen como esos árboles, que son los soñadores, que sale un gran tronco y luego las ramas y al final las hojas. Y salen muchos árboles de esa esfera. Algo así. Repetimos y terminemos ya la frase, que llevan 3 veces. Los canales, ya sean psicológicos o psíquicos, existen siempre y envían comunicaciones en ambos sentidos entre los distintos niveles del ser. Y el ego acepta la información y los datos necesarios que le llegan de las distintas partes internas sin cuestionárselas. De hecho, su posición depende en gran manera de esta aceptación no cuestionada de la información interna. Es decir, hay algo en nosotros que no rechaza la información que nos llega por los sentidos internos, que la aceptamos perfectamente. Lo que pasa que no somos conscientes a la hora de traducirla al plano de manifestación ya del personaje concreto con su cuerpo actuando. No es consciente de que está traduciendo esa información que le llega. Esto nos lo confirma también un curso de milagros. No hay pensamiento fútil
abarca toda la filiación, porque lo que piensa una hojita va por las ramitas, llega al tronco y llega a la mente 1 también. Y se distribuye a todos los demás troncos y ramitas y llega a las hojas, llega a todas las demás hojas. De forma que, como al final es simplemente un diseño de estanqueidad mental, pero sigue siendo la mente 1, pues los pensamientos llegan, aunque de forma inconsciente. Entonces lo que yo pienso, lo que cualquiera de nosotros pensamos, le llega a los demás, aunque sea inconsciente. Y esto, por supuesto, es inmediato y simultáneo. Y trascendiendo el espacio-tiempo, que es otro diseño. Y los datos necesarios que le llegan de las distintas partes internas sin cuestionárselas. De hecho, su posición depende en gran manera de esta aceptación no cuestionada de la información interna. Bueno, es que es el diseño general que se ha establecido por niveles, entonces, claro que no se lo cuestiona. La ramita egoica de la cual sale la hoja que vemos aquí, no se cuestiona lo que llega porque sabe dónde llega. Inconscientemente. En otras palabras, el ego, ese ser exterior, la hojita, la ramita inconsciente, la hojita consciente, la hojita manifestada, la ramita en planificación. Pero vamos a añadir más. Es que la planificación de la ramita es otro nivel de manifestación de otra planificación en otro nivel. Todos son planificaciones y manifestaciones, ¿vale? Encadenadas por niveles. Bueno, ya lo decimos todo y ya está. Bueno. En otras palabras, el ego, ese ser exterior que vosotros creéis que es vuestro ser, mantiene su seguridad y su aparente mando precisamente porque las capas internas de vuestra propia personalidad lo sostienen. Claro, porque esa ramita que es el ser interno, que es nuestro inconsciente, a su vez es un escenario de nivel, es un escenario para una planificación de nivel superior. Es decir, en realidad todos son escenarios de manifestación, solo que para cada escenario de manifestación hay uno de planificación, de ese. Es lo que acabamos de comentar de las dimensiones colindantes. Nosotros aquí vivimos una vida física, subimos, revisamos, planificamos y bajamos a vivir otra vida física. Vale. Entonces aquí tenemos dos escenarios, el de la vida física y el de revisión y planificación de cada vida física, revisión de la anterior vida física, planificación de la siguiente. Esto es plano de manifestación respecto de esto, que es de planificación. Pero este es de manifestación respecto a otro superior de planificación. Y así, así es todo el sueño, así es toda la subrealidad, por niveles. Manifestación, planificación, manifestación, planificación. Porque los árboles no tienen hojitas solo al final de las ramitas, no tienen hojitas en esa esfera que sería la copa del árbol, tienen también hojitas por el medio, las ramitas más gordas y las ramas y los tronquitos, también tienen hojitas de manifestación. Y creo que con eso ya se explica hasta el máximo de lo que se puede explicar esto. Y a partir de ahí es enriquecer esa idea. Y seguiremos contándola varias veces para que quede clara y quede enriquecida. Dice, en otras palabras, el ego, ese ser exterior que vosotros creéis que es vuestro ser, mantiene su seguridad y su aparente mando precisamente porque las capas internas de vuestra propia personalidad lo sostienen. Tienen al cuerpo físico operando constantemente y permiten la comunicación con los numerosos estímulos que llegan tanto de las condiciones exteriores, sentidos físicos, esas células de la hoja que se comunican con el aire, la fotosíntesis,
sentidos físicos, que llegan tanto de las condiciones exteriores como de las interiores. La información que nos llega de la ramita del ser interno que se conecta finalmente con el alma o entidad, conjunto de múltiples identidades en diferentes niveles de planificación, manifestación, planificación, manifestación. En fin, una cosa complejilla. El alma o entidad, sigue diciendo Set, no disminuye, sino que se expande a través de las distintas reencarnaciones y a través de las experiencias y existencias en realidades probables. Esto es algo que explicaré más adelante y por lo tanto no vamos a explicar nada de las realidades probables porque solo nos falta ya mezclar los universos paralelos con todo esto. ¿Qué es eso, los universos paralelos? Las realidades probables. Es lo que aquí se conoce como los universos paralelos, las realidades probables. No lo vamos a explicar ahora, llegará cuando llegue. Sí quería matizar que dice, el alma o entidad no disminuye, sino que se expande a través de las distintas reencarnaciones y a través de las experiencias y existencias. Claro, porque el árbol está creciendo constantemente. El árbol crece, crece y salen más ramitas, y de una ramita salen otras dos, y salen más hojitas, y está en continuo desenvolvimiento y desarrollo. Nosotros somos una hojita del árbol, una hojita, conectados, eso sí, por una ramita y por las ramas más gordas hasta el tronco. Y todas están así conectadas. Y somos el tronco, y somos las ramas gordas y las finas, y las ramitas gordas y las ramitas finas. Somos todo. Somos eso. Aunque aquí las hojitas parece que son, pues eso, una hoja sola que va en el aire. Pero no, no. Somos el árbol. Dice 22:19, dice Rob, nótese la cantidad de material dado desde las 22. Y añado yo, y la densidad del material dado, no solo la cantidad, sino la calidad y la densidad. Y nosotros es que llevamos además 1 hora y cuarto y no debemos hacer estos vídeos eternos. Con lo cual, pues 2 caras hemos visto, lo vamos a dejar aquí en el descanso de las 22:19. No obstante, creo que ha estado bien empleada esta 1 hora y cuarto, porque esta explicación previa ya nos va a servir para comprender bien los 3 capítulos dedicados al alma. Con lo cual, me parece que se ha empleado bien esta 1 hora y cuarto. Lo dejamos en el descanso de las 22:19 de la página 107 del libro regular. Seguiremos con este interesantísimo tema en la siguiente sesión y sin más, aquí lo dejamos. Prospector.